Tiene la palabra señor diputado Bursaco. Muchas gracias, señor presidente. Voy a pedir solicitud a la Cámara para insertar, dado el poco tiempo que tenemos para hablar. Y adelanto mi voto negativo al proyecto del oficialismo. No cabe en duda de que es imposible en 15 días dar un debate serio acerca de cuál es el sistema previsional que requiere Argentina por los próximos 20 o 30 años. Hemos venido de dos fracasos claros, de un fracaso del sistema de reparto y el fracaso del actual sistema de capitalización. Y es imposible pretender lo que países serios, como se ha mencionado aquí con anterioridad, como Suecia, que tardó 4 años, o el propio Chile, que tardó 1 año en reformar, nosotros lo podemos hacer en 15 días. No podemos hacer un análisis serio si no hemos recibido ni siquiera una hoja de cálculo que nos explique cuál es el compromiso que está asumiendo nuestro Estado en términos de deuda intertemporal al hacerse cargo de estos 30.000 millones de pesos de activos de futuros jubilados. No hemos discutido ni siquiera cuál va a ser el impacto de volver a un sistema de reparto total con la demografía que nos complica. Cada vez tenemos menos gente trabajando por cada persona jubilada. ¿Cómo vamos a solventar un sistema de reparto? ¿Por qué razón muchos países que han tenido durante décadas sistemas de reparto empiezan a moverse hacia sistemas mixtos, donde hay un componente primario que es solidario, pero también un componente de capitalización? ¿Quién va a administrar este sistema? Que es una discusión aparte. ¿Va a ser el Estado? ¿Van a ser los privados? ¿Quién va a controlar a este sistema? Bueno, nada de eso se puede discutir en 15 días, eso está claro, y por eso hemos llegado a este proyecto que, a mi entender, oculta la verdadera realidad que hay en esta decisión, que es apropiarse de una caja inmensa. Una caja que significa para el Estado Nacional 14.000 millones de pesos de flujo que antes recibían las AFJP y 100.000 millones de pesos de stock que va a asumir el Estado Nacional, más todos aquellos compromisos que tenían el Estado en términos de vencimientos de bonos a futuro y en términos de intereses. La primera pregunta que uno debiera hacerse es ¿qué va a hacer el Estado con estos recursos? ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? Y la primera pregunta que no tiene claras respuestas. ¿Va a pagar deuda? ¿Va a expandir el gasto fiscal? ¿Va a usar la guita para la campaña, como se dice en la jerga? Esta es la primera pregunta en la cual no hay respuesta y que seguramente el tiempo nos va a permitir dilucidar. La segunda pregunta que no tiene respuesta es ¿quién va a ponerle límites al Estado? En este país de los superpoderes, donde este mismo Congreso se ve avasallado permanentemente en lo que son facultades propias y exclusivas, en el país del Consejo de la Magistratura, dominado por el Ejecutivo cuando esa no fue su función real, que blande la espada de Damocles sobre los distintos jueces que no son adictos al poder de turno. ¿Quién le va a poner límites a este sistema? ¿Una nueva comisión? Ya hemos visto la comisión revisora de decreto de necesidad y urgencia, lo poco que puede hacer al respecto. Ya sabemos lo que decía el general Perón acerca del funcionamiento de las comisiones y para qué se creaban en la Argentina. La tercera pregunta que me hago es ¿cuánto tiempo más van a seguir las provincias financiando la centralización del poder en la Argentina? ¿Cuánto más van a seguir usando recursos que les eran propios de las provincias para financiar el Tesoro Nacional? Y en este caso voy a usar datos propios del ANSES. Del año 2003 a la fecha, desde que está este gobierno, el Tesoro Nacional se ha apropiado de 24.000 millones de pesos pertenecientes a las 24 jurisdicciones del país. Analizando el impacto en las finanzas provinciales, se observa que de haberse implementado la restitución de este superávit que ha tenido el ANSES a las provincias, estas hubieran obtenido un superávit anual promedio de 2.700 millones de pesos. En vez, han obtenido un déficit promedio de más de 300 millones de pesos. Este año mi provincia, la provincia de Buenos Aires, va a terminar con más de 5.000 millones de pesos de déficit. El Estado Nacional sigue concentrando recursos a costa de las provincias.
una vez más, y acá lo vuelve a hacer. La pregunta es ¿cuánto más vamos a seguir teniendo un Estado centralista y feudal en vez de tener una república federal como manda nuestra Constitución? La cuarta pregunta es, ¿alcanzará con este shock fiscal que piensa hacer el gobierno para tapar la crisis económica que se viene? ¿Alcanzarán estos recursos para pagar, como pretende el gobierno, los gastos de deuda externa en el que viene? ¿Alcanzarán estos recursos para menguar una crisis que ya no es solamente externa, sino que es provocada por la falta de inversiones en distintos sectores estratégicos del país, producto de la desaparición del Estado de Derecho, de la previsibilidad que requiere cualquier economía? Y esto me lleva a mi última pregunta. Y si no alcanzan esos recursos, ¿por qué vendrán después? ¿Cuál será la próxima expropiación? ¿Sobre qué derecho van a avasallar? ¿Qué es lo que viene? La respuesta que tiene esto es: hay un solo límite que le podemos poner a este Estado absoluto, y depende de los límites republicanos que establece nuestra Constitución. ¿Será este Congreso Nacional el que ponga los límites o será la justicia? Y yo pido que Dios nos ilumine hoy y que ilumine a los miembros de la Corte el día de mañana cuando tengan que determinar sobre estas decisiones. Muchas gracias, señor presidente.